Ingeniería Empresarial e Informática presenta Mecanismos de Negociaciones Internacionales. Bueno, para entender mejor el tema vamos a explicar qué es un mecanismo, ¿no? Bueno, un mecanismo es un elemento destinado a transmitir, a transformar y a dar fuerza a un elemento motriz y a un elemento receptor, ¿no? Ahora, un mecanismo, ¿qué cosa nos permite? Un mecanismo nos permite a nosotros realizar determinados trabajos como humano. ¿Para qué? Para tener una mejor comunidad con un menor esfuerzo. Bueno, ahora hablemos sobre la negociación. Bueno, la negociación vendría a ser el proceso en el cual las partes interesadas resuelven sus conflictos. ¿Para qué? Para que estén de acuerdo con las líneas de conducta, ¿no? O sea, en resumen, negociación, proceso, partes interesadas, resolución de qué? De conflictos. Eso vendría a ser una negociación. Introducción. Mecanismos de negociaciones internacionales. En las últimas 4 décadas ha mostrado ser un elemento de solución de conflictos. Es así como la tendencia mundial nos presenta la negociación con una participación activa para resolver problemas tanto profesionales como sociales. Mediante esto podemos organizar mecanismos y alternativas de solución. Este trabajo pretende conocer e identificar el conflicto, determinando elementos, tipos, formas y sus principales características. Para esto tenemos diferentes tipos, como los cuales son según las personas involucradas, según la participación de los interesados, según asuntos que se negocian, según el modo de negociación, según el estatus relativo de los negociadores, según los factores desencadenantes, según el clima humano y según el canal de comunicación. Como primer punto, según las personas involucradas, las negociaciones pueden efectuarse entre individuos, entre estos grupos o entre grupos. A medida que intervienen más personas, se complejiza más el proceso, pues entran a jugar mayor número de intereses, puntos de vista, comportamientos, conductas, expectativas y niveles de satisfacción, lo que genera un sinnúmero de diferencias y demanda una mayor preparación del proceso. según la participación de los interesados. Esta puede clasificarse en dos negociaciones, las cuales son directas y las cuales son indirectas. Bueno, en el primer caso, como son las indirectas, por lo general el proceso es más expedito y más dinámico. Mientras que en el segundo caso, que son las indirectas, el proceso se puede retardar, a lo cual puede ser muy peligroso y puede complicarse por la falta de comunicación entre las partes de los intermediarios. Según asuntos que se negocian. Existe una gama amplia de asuntos que pueden negociarse, desde los aspectos políticos hasta los aspectos comerciales, hasta los aspectos técnicos, hasta los personales. Bueno, en cada uno resulta impredecible tener un conocimiento, pero en este caso, como estamos hablando de mecanismos de negociaciones internacionales, voy a dar un ejemplo acerca de este, ¿no? Como podría ser en los comerciales. Básicamente, si vamos a hablar de nuestro tema, tenemos que básicamente comprar productos, a lo que se debe que básicamente nuestro único asunto al que nos tenemos que enfocar sería en el aspecto comercial, según el estatus relativo de los negociadores. Bueno, bajo este criterio las negociaciones pueden clasificarse en horizontales,
Cuando las partes se encuentran en un mismo nivel de escala jerárquica verticales en cuanto a las partes que se negocian o que se encuentran, ¿no? También según el clima humano. De acuerdo a este criterio, las negociaciones pueden ser amistosas, polémicas, así como abiertas y sinceras, o manipuladas. Las negociaciones amistosas y abiertas y sinceras resultan mucho más fáciles que en el otro extremo y que en otras situaciones, según los factores desencadenantes. De acuerdo con estas negociaciones, se pueden clasificarse como negociaciones libres, entre compradores y vendedores, forzadas cuando un hecho expectativo provoca la negociación moral o afectiva. Cuando la causa del proceso de un negociador tiene que ver con el comportamiento, ya sea de actitudes o valores, o también por causas legales, ¿no? Según el canal de comunicación, estas se pueden clasificarse cara a cara, vía telefónica o vía epistolares, la cual representa una diferencia fundamental entre ellas, de acuerdo al grado en el que influye el proceso de comunicación que establece entre las dos partes. Ya. Según el modo de negociación. Estas pueden clasificarse en negociaciones competitivas y negociaciones cooperativas. Dentro de la misma negociación se pueden presentar estos modos. La comprensión de los mismos modos y su combinación adecuada en el proceso puede ayudar también en el proceso de negociación. A continuación, hablaremos sobre las etapas del mecanismo de negociaciones internacionales. Como primera etapa tenemos a la planificación. Esta etapa es la más importante, ya que garantiza la preparación del proceso. Si tenemos una buena preparación previa, sería el camino más seguro para llegar a una buena negociación. Como segundo tenemos la negociación cara a cara. En esta etapa se evita el uso de frases irritadoras, como por ejemplo, mi oferta es generosa o mi oferta es justa y razonable. En la siguiente etapa, que es análisis posterior, se analizan los resultados del proceso, las experiencias adquiridas y las perspectivas futuras. Conflictos de una negociación. Bueno, para este punto vamos a imaginar que yo quiero negociar con una persona que ya está en el exterior, en este caso que es China, con un chino en este caso. Vamos a dar 4 puntos los cuales no debemos hacer al momento de negociar con esta persona, ¿no? El primer punto sería no pensar solo en el beneficio propio, ya que esto podría de repente traer algún conflicto con la persona con la cual yo quiero negociar, que en este caso vendría a ser el chino, por ejemplo, el chino. Bueno, el segundo punto es no transmitir bien información a la otra persona. En este caso, vendría yo de repente a enojarme yo como segundo negociador con el chinito porque de repente no me ha dado la información exacta de lo que yo quiero, de lo que yo quiero comprar. En el tercer punto nos dice que no siempre tienes que empezar ganando. Bueno, no siempre tengo que empezar de repente yo ganando la negociación, no siempre de repente también debo de dar prioridad a la persona con la que yo esté negociando. Y como cuarto punto nos dice que jamás de los jamases debemos en una negociación enfadarnos, ¿no? Ya que sería, bueno, yo creo fatal para la negociación y no nos permitiría concluirla. Eh, 7 elementos de la negociación. En este punto del video les voy a explicar acerca de unos de los elementos que serían básicos para negociar con una persona. En este caso vamos a seguir con el ejemplo de que estamos negociando con una persona ya en el exterior. Vamos a dar los 7 elementos, ¿no? Alternativas. Siempre tenemos que tener, yo creo, alternativas o personas con las cuales yo debo negociar, ¿no? En este caso de repente puede haber dos personas en China que me quieran vender. Tengo que escoger siempre la mejor alternativa para el negocio, ¿no? Bueno, el segundo punto que nos da son los intereses. Que bueno, que de repente, ya que la persona que ya está en China
¿qué interés nos va a generar, no? De repente nos puede dar una mejor oferta o de repente la otra persona nos puede dar aún una mejor oferta. Como tercer punto o tercer elemento de negociación, nos dice que tenemos que ver las opciones. De repente no solamente en China podemos adquirir ese producto, de repente también podemos adquirirlo en Corea. Entonces tenemos que ver las diferentes opciones que también tenemos nosotros, ¿no? Al momento de negociar. Como cuarto punto nos da la relación. Yo creo que para un elemento básico también de la negociación sería la relación, como bien lo dice, porque tenemos que tener bastante confianza, ya sea con la persona que vamos a negociar, ¿no? En este caso, como les vuelvo a retirar, les vuelvo a retirar el ejemplo de China, tenemos que tener bastante comunicación con él, ¿no? Incluso de repente podríamos ir a visitarlo allá a China para ver qué es lo que qué es lo que queremos negociar básicamente. Otro punto que nos da aquí es la legitimidad. Básicamente nos dice que es la seguridad, ¿no? ¿Qué seguridad nosotros tenemos al negociar con la persona que esté en el exterior? Y bueno, como otro punto nos da la comunicación. Como ya les venía diciendo también, la comunicación es importante en, en una negociación. Y como último punto nos da el compromiso, ¿no? El compromiso que nosotros tenemos de repente al adquirir el producto y el compromiso que tenemos que dar al momento de pactar la negociación. Que sí o sí lo vamos a realizar. Bueno, en este caso serían los 7 elementos de una negociación. Estrategias de negociación. Como primer punto es preparar cuidadosamente la negociación. Este punto trata sobre que debemos involucrar a las personas adecuadas dentro de nuestra organización. Debemos definir sus objetivos con claridad y revisar cualquier historial de relaciones que haya tenido que tengamos con el negociador, ¿no? Con la persona que vamos a negociar. En el segundo punto tenga en cuenta las diferencias. Eh, Debemos informarnos sobre las prácticas comerciales del país de nuestro negociador, con la persona que vamos a negociar. El segundo punto es, tenemos que ser sensibles a los hábitos culturales del país de la persona que vamos a negociar. En el tercer punto es asignar recursos humanos y técnicos apropiados a cada negociación. Debemos designar a las personas de su empresa que deberán estar presentes en las negociaciones y también aquellas personas que deben estar preparadas para intervenir, tales como traductores, técnicos, abogados o asesores fiscales. Como cuarto punto, tenemos desarrolle una relación abierta y de confianza con la otra parte. En esta parte debemos actuar con transparencia y tratar de comprender y encontrar soluciones a los problemas que pueda presentar la otra parte. O sea, estamos hablando de la persona con la que vamos a negociar. El segundo es tener en cuenta que las personas que participan en una negociación no tienen necesariamente que ser nuestros amigos para establecer relaciones comerciales. El punto número 5. Actúe con integridad. El mentir o engañar puede poner en peligro el acuerdo o las relaciones personales entre las partes, la reputación comercial de la empresa y en última instancia puede dar lugar a sanciones legales. El 6. Controlar sus emociones. En lugar de reaccionar ante el comportamiento de la otra parte, deberíamos actuar y tomar la iniciativa, especialmente en situaciones que puedan resultar conflictivas. Mm, el punto número 7, sea flexible. En esta parte nos quiere decir que debemos comprender las dificultades que tiene la contraparte en la negociación. Es un elemento importante para lograr acuerdos duraderos y realistas. Punto número 8. Establezca compromisos realistas. Eh, Debemos establecer acuerdos únicamente sobre aquello que realmente pueda llevar a cabo, tal y como sea, espera que la contraparte se comporte. El punto número 9 es
confirme los términos del acuerdo para garantizar un entendimiento común. Al final de cada reunión hay que revisar cuidadosamente lo que se acordó con la contraparte y que se trate de resolver aquellos puntos en los que no hubo un acuerdo. Punto número 10. Prepárese para el caso de que las negociaciones no tengan éxito. Sabemos que no es posible que en las negociaciones no se llegue a un acuerdo por diferentes razones, algunas de ellas controladas por las partes y otras incontrolables. Ahora vamos a hablar de simuladores de negocios. Comenzaremos con el concepto. Son herramientas de aprendizaje de un ambiente virtual de negocios. Su propósito es desarrollar habilidades de dirección y la toma de decisiones. ¿Qué beneficios? Beneficios de mejorar la técnica para plantear e implantar estrategias de negocio. ¿Qué nos permite? Nos permite ver cómo afecta la toma de decisiones al desempeño de la empresa. ¿Qué fortalece? Fortalece la toma de decisiones e incentiva un trabajo en equipo. Se logran entender las diferentes relaciones en la empresa y acciones básicas en el funcionamiento de ella misma. Requerimientos básicos. Sistema operativo actual, procesador eficiente. Memoria RAM mínima de 512 MB, espacio en disco duro de 100 a 250 GB y tarjeta de video y sonido con conexión a internet. Sus principales usuarios son empresarios y también estudiantes universitarios. Bueno, a continuación vamos a dar unos tipos de simuladores, ¿no? Que son generales y específicos. En los generales se puede decir que son orientados a mostrar el uso de estrategias a nivel de negocios y las principales decisiones que se debe tomar en una dirección. En los específicos son enfocados a simular actividades en un área específica como el marketing, finanzas y producción. Estos son algunos ejemplos de simuladores. Stock Market Challenger. Este pone en práctica los conocimientos financieros y negocios de una economía. Company Game. Reproduce entornos sectoriales y situaciones empresariales, permitiendo poner en práctica conocimientos y desarrollar capacidades directivas. Seligo Service. Viene la oportunidad de practicar los factores clave del éxito, que son relevantes para cualquier empresa, como una empresa pyme de servicios. El Global 2020 reproduce el escenario de 5 compañías que deben competir entre sí, ¿no? Los participantes deben tomar decisiones relacionadas con diversos ámbitos. Reproduce el escenario competitivo de 5 compañías. Focaliza su actuación sobre el diseño, de marketing y comercialización. Hotel Company. Su entorno definido a partir de 4 mercados internacionales, 5 segmentos de demanda y 3 canales de comercialización. Innova Hotel. Reproduce el escenario competitivo de diversos hoteles urbanos que compiten entre sí. Innova Hotel. Hotel virtual. Gestiona 4 diferentes tipos de hotel. Los resultados quedan posicionados en un ranking, el cual permite comparar un resultado obtenido con otros usuarios. El Core Tool. Reproduce tareas de dirección económica financiera de una empresa. Los resultados estarán directamente relacionados con la eficacia en la gestión de un área. Bank Company. Reproduce el escenario competitivo de diversas entidades, en el cual las personas y las empresas de cada área de negocio deben atender a 3 segmentos de la demanda.
Por lo anterior podemos concluir que un simulador de negocios es una importante herramienta en cualquier empresa o ambiente virtual, logrando que los usuarios tengan la oportunidad de participar en un proceso de dirección de una empresa o áreas específicas de ella misma.